Nunca olvidaré el instante en que sexta la última foto de mi hijo. La imagen parecía tomada en medio del ruido, de las luces pulsantes de la fiesta, de ese caos adolescente que siempre me dio más miedo que tranquilidad. Pero lo que me detuvo el corazón no fue el ambiente ni la música congelada en el destello azul. Fue la postura de Hugo, el cuerpo ligeramente inclinado hacia atrás, el cuello tenso, los ojos mirando algo que no aparece en el encuadre, algo que estaba detrás de él, algo que cambió su expresión por completo, porque yo conozco cada gesto de mi hijo, sé distinguir cuando está fingiendo que está bien para evitar discusiones. QANDO está enojado, QANDO está cansado, pero nunca había visto esa expresión específica, una mezcla de reconocimiento súbito y alarma silenciosa. No era miedo puro, era como si hubiera identificado a alguien que no esperaba ver allí. Lo que me rompe, lo que aún hoy no puedo digerir, es que esa foto no salió del celular de Hugo, no estaba en su galería, apareció en el teléfono de un desconocido, enviada al grupo de fiesta minutos después de que él desapareciera, y nadie, absolutamente nadie, recordaba haberla tomado. Cuando llegué al local, todo estaba impregnado de ese olor dulzón de bebida derramada y sudor. Las luces ya apagadas, el piso pegajoso, el silencio que siempre queda después de un evento ruidoso. Caminé por cada pasillo, por cada puerta lateral, por cada corredor donde los chicos entraban y salían sin supervisión. No encontré su jaqueta, no encontré su celular. No encontré señales de una salida improvisada, solo encontré esa imagen, esa mirada clavada en algo que solo él vio, y desde ese momento entendí que, para encontrar a mi hijo, primero tendría que descubrir qué o quién estaba parado detrás de él. Nunca imaginé que una noche aparentemente común pudiera transformarse en el punto exacto donde mi vida se quebró. Mientras revisaba la última foto de Hugo, esa en la que mira hacia algo que la cámara no alcanzó a captar, sentí que estaba frente a una pieza clave, una verdad que aún no sabía descifrar, y por eso decidí contar esta historia tal como la viví, paso a paso, siguiendo cada pista, cada contradicción y cada silencio que encontré. Si estás escuchando este relato, te invito a acompañarme hasta el final. Suscríbete al canal. Dale like si la narración te mantiene atento, y cuéntame desde qué país y ciudad estás viendo este video. Tu presencia y tus comentarios ayudan más de lo que imaginas. Ahora respira conmigo, porque todo comenzó unas horas antes de que Hugo desapareciera. Siempre supe que Hugo no encajaba del todo en ese tipo de fiestas, esas donde las luces cambian más rápido que las conversaciones y donde los chicos entran y salen sin que nadie recuerde quién estaba con quién. Cuando me dijo que iría, intenté mantener la voz firme, pero él notó mi duda. «Mamá, es solo un rato», murmuró, evitando mi mirada. No insistí. A veces, cuando uno presiona demasiado, los hijos se alejan justo hacia aquello que uno intenta evitar. Pero esa noche, cuando los sexta salir, tuve una sensación rara, como si algo estuviera ligeramente fuera de lugar. No era premonición, solo un malestar pequeño, incómodo, que desestimé demasiado rápido. Horas después, cuando Lucas me llamó diciendo que Hugo se había perdido entre la gente, corrí al local sin pensar en nada más. El ambiente afuera todavía vibraba con la música que escapaba por las puertas mal cerradas. Chicos rían, otros discutían, algunos salían tambaleando, y nadie parecía notar que un adolescente llevaba más de 20 minutos sin responder llamadas. «Es normal», repetían, «seguro está con alguien». Pero yo conocía a mi hijo, sabía que, aunque distante últimamente, nunca desaparecería sin avisar. No era su estilo, y esa firmeza fue lo que me hizo atravesar las puertas con el corazón golpeando como un tambor dentro del pecho. El salón estaba caliente, cargado de humo artificial y olor a bebida derramada. Mientras caminaba, mis ojos buscaban algo familiar: la chaqueta gris de Hugo, sus zapatillas blancas,
su forma particular de sostener el móvil. Nada, lo único que encontré fue un grupo de chicos encorvados sobre una mesa, riéndose de algún video. Uno de ellos me reconoció. El silencio cayó sobre la mesa como un jarro de agua helada. Señora, estábamos con él hace un rato, pero después, no lo vimos más. No lo dijeron con maldad, lo dijeron con miedo, ese tipo de miedo que aparece cuando algo simple deja de serlo. Me mostraron las fotos que habían tomado durante la noche. En la mayoría, Hugo aparecía medio sonriente, maquillando su incomodidad. Pero entonces vimos esa foto, la última, la que lo mostraba mirando hacia atrás, con una expresión que yo nunca había visto en él. Lucas frunció el ceño. No sé quién la tomó, de verdad, no está en mi galería. Su voz temblaba, pero no de susto, de confusión. Yo no entendía cómo una foto podía aparecer en un chat grupal sin que nadie asumiera haberla hecho. Revisé el ángulo, la iluminación, la posición de Hugo, y detrás de él, apenas un fragmento del hombro de alguien, una figura demasiado cerca. Seguí caminando por la pista, guiada por la luz tenue que aún permanecía encendida. Pasé junto al área del DJ, donde cables mal colocados formaban sombras irregulares sobre el piso. Mi mente intentaba reconstruir los movimientos de mi hijo. ¿Hacia dónde miraba? ¿Qué lo hizo inclinarse ligeramente hacia atrás? ¿Quién estaba parado tan cerca de él sin que sus amigos lo recordaran? Cada hipótesis parecía peor que la anterior. Llegué al patio lateral. Allí el aire era más frío, y los restos de cigarros llenaban el suelo. Dos chicas conversaban en voz baja. Me acerqué con suavidad. Una de ellas bajó la mirada, como si hubiera estado esperando que yo apareciera. Creo que vi a tu hijo hace poco. Alguien lo llamó desde la puerta de servicio. Su amiga la empujó con el codo, pidiéndole silencio, pero la primera insistió. No vi quién fue, solo vi que Hugo giró la cabeza como si reconociera la voz. Ese detalle me perforó el estómago. Hugo no respondía a desconocidos. Si giró, es porque conocía a quien lo llamó. La puerta de servicio estaba entreabierta. Una corriente fría salía desde el interior del corredor oscuro. Empujé la puerta con la punta de los dedos, temiendo que se cerrara detrás de mí. El pasillo olía a humedad y productos de limpieza. El silencio hacía que cada paso resonara demasiado fuerte. Revisé con la linterna del móvil cada rincón, cada tramo de pared marcada por cajas, huellas, movimientos recientes. Nada de Hugo, nada que diera una dirección clara. Volví a la pista principal. El organizador del evento, un hombre de camisa social que evitaba mirarme a los ojos, aseguró que las cámaras no estaban funcionando esa noche. No lo dijo con seguridad, lo dijo como quien recita una excusa aprendida. Tomé aire para no gritar. Si había un momento en el que necesitaba cámaras funcionando, era este. Puedo intentar revisar mañana, murmuró. Mañana, como si mi hijo pudiera esperar. Me quedé parada en medio del salón vacío, sosteniendo el teléfono con la foto abierta. Miré el rostro de Hugo una vez más, su mandíbula tensa, el brillo en los ojos, la inclinación del cuerpo. Era evidente que estaba reaccionando a algo real, inmediato, cercano. No era imaginación. No era coincidencia. Esa foto captó el segundo exacto en que mi hijo vio algo que yo todavía no podía ver, algo que, por algún motivo, lo alejó del resto del grupo. Y allí, con esa imagen clavada en mi mente, supe que estaba entrando en un camino del que no habría vuelta atrás, porque para encontrar a mi hijo, no bastaba con seguir sus pasos. Tenía que descubrir quién estaba lo suficientemente cerca de él como para desaparecer con él, sin dejar rastro. La mañana después de la fiesta amaneció con un silencio extraño, como si la casa hubiera decidido contener la respiración conmigo. Revisé el celular de Hugo una vez más, aunque sabía que no encontraría nada nuevo en los mensajes cortados, la última ubicación difusa, la batería agotada a las 11:41 de la noche, pero fue cuando abrí de nuevo la foto que había circulado por el grupo de la fiesta que el estómago se me cerró. Ahí estaba mi hijo,
con esa expresión que no le había visto nunca, alerta, incómodo, casi detenido en un pensamiento urgente. No era miedo, pero era algo muy cerca. Amplié la imagen hasta donde la calidad permitió. La luz roja de la pista bañaba su cara y hacía sombras que deformaban los contornos. Pero aún así podía ver la tensión en su mandíbula. Detrás de él, entre los otros jóvenes que bailaban, había una silueta ligeramente desenfocada. No era más que un contorno humano, pero la posición del brazo, a medio levantar, daba la sensación de haber tocado el hombro de Hugo un segundo antes de que la foto fuera tomada. Intenté ignorar ese detalle, pero volvía una y otra vez. Decidí llamar a la madre de Julián, el amigo con quien Hugo había ido. Me atendió con la voz rota por la falta de sueño. Me dijo que Julián estaba en casa, exhausto, pero que podía preguntar. A los pocos minutos recibí un audio del muchacho. No recordaba haber visto a Hugo después de las 11:30 de la noche. Dijo que en la fiesta había mucha gente desconocida, porque un grupo mayor se había infiltrado, como él lo describió. Lo dijo con nerviosismo, sabiendo que no estaba ayudando a tranquilizarme. Guardé el audio y fui hasta el lugar donde había sido la fiesta. A esa hora de la mañana, todavía había restos de confeti pegados al suelo mojado y vasos de plástico aplastados por el paso de decenas de personas. La entrada estaba abierta, porque el salón pertenecía a un club social, e imaginé a Hugo cruzando esa puerta lleno de vida, sin sospechar que saldría de allí convertido en una pregunta sin respuesta. Caminé despacio hacia el interior, sintiendo como cada rincón me observaba con indiferencia. La pista de baile estaba desordenada, iluminada ahora por la luz fría y honesta del día. Allí, exactamente bajo la lámpara central, me detuve. Era el mismo lugar donde Hugo había posado para esa última foto. Saqué mi celular, abrí la imagen y traté de alinear mi posición con la de él. A mi alrededor, el silencio amplificaba cada respiración. No estaba buscando algo sobrenatural. Buscaba lógica, buscaba coherencia, buscaba cualquier pista que indicara que lo hizo mirar hacia atrás. Me acerqué a un grupo de empleados que limpiaba el piso. Uno de ellos, un hombre con barba rala y ojos cansados, me reconoció por la foto que ya estaba circulando entre vecinos. Me dijo que recordaba haber visto a Hugo, pero que lo perdió entre la multitud cuando la música subió demasiado. Sin embargo, compartió algo que no había escuchado antes. Mencionó que, hacia el final de la fiesta, algunos jóvenes discutieron cerca del baño masculino. Dijo que no vio quiénes eran, pero que uno de ellos llevaba una chaqueta oscura con un símbolo brillante en la manga. Anoté ese detalle como si fuera oro. Una chaqueta con un símbolo, algo concreto por fin. Caminé hacia el pasillo de los baños y noté que allí la luz era más débil, como si el lugar estuviera escondido detrás de la fiesta principal. El suelo estaba pegajoso y el aire tenía un olor a perfume barato mezclado con alcohol. Revisé cada puerta como si esperara que Hugo pudiera estar allí, aunque sabía que era una idea absurda. Pero las madres, incluso en el peor escenario, buscamos vida en los rincones más ilógicos. Cuando salí del baño, una chica se me acercó. Tendría unos 17 años, la mirada insegura y las manos inquietas. Me preguntó si yo era la madre del chico que no había vuelto a casa. Asentí, aunque la voz se me quebró al hacerlo. Ella dijo que no conocía a Hugo personalmente, pero que vio algo extraño esa noche mientras todos bailaban. Él caminó hacia la salida lateral del salón, no hacia la principal. Lo siguió con la mirada porque le pareció que discutía con alguien, aunque la música no le permitió escuchar qué decían. El detalle me golpeó como un cubo de agua fría. Hugo jamás salía por puertas laterales. Siempre buscaba a sus amigos antes de moverse. Pregunté a la chica qué más recordaba, pero solo dijo que él parecía apurado, decidido, pero también inquieto. Agradecí su sinceridad, aunque su voz temblorosa me hizo pensar que no me había contado todo. Y aún así,
Lo que dijo bastaba para encender una alarma nueva en mi cabeza. Salí del salón con más información, sí, pero también con un miedo más definido. Ya no era la incertidumbre difusa de la madrugada, era algo más concreto, más oscuro. Hugo no se perdió, no se desorientó, no se fue por error. Alguien lo hizo cambiar de rumbo. Regresé a casa con la sensación de que el mundo había perdido su forma. Mientras conducía, la foto de Hugo seguía fija en mi mente, como si él estuviera intentando hablarme desde ese instante detenido. No podía dejar de pensar en la chica que me dijo que lo vio dirigirse hacia la salida lateral del salón. Ese detalle cortaba toda lógica. Hugo siempre avisaba antes de desaparecer en una fiesta, y si no lo hizo, fue porque alguien lo empujó a tomar un camino que no le pertenecía. Encendí la grabadora del celular y repetí lo que había escuchado, como si al ponerlo en palabras pudiera organizar el caos. Decidí volver a revisar la foto, esta vez con más frialdad. Amplié la parte del fondo, donde la silueta borrosa parecía extender un brazo hacia él. No podía ver un rostro, pero había algo inquietante en la postura. No era casual, era alguien inclinándose, acercándose demasiado. Recordé entonces lo que el empleado mencionó sobre unos jóvenes discutiendo cerca del baño. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Busqué en redes fotos y videos de la fiesta, y aunque la mayoría era ruido adolescente sin sentido, algo me llamó la atención: un flash de una chaqueta oscura con un símbolo metálico en la manga, apenas medio segundo en un video mal grabado, pero suficiente para que mi corazón se agitara. Fui directamente a la comisaría. El oficial de guardia escuchó mi relato, pero había algo en su mirada que me hizo sentir que estaba peleando contra un muro. Me dijo que era temprano para descartar un extravío voluntario. Voluntario, la palabra me quemó. Le expliqué que Hugo no era ese tipo de chico, que no había motivo para irse solo. Aún así, el oficial tomó nota, prometió pagar atención al caso y me sugirió mantener el celular cerca. Quise gritarle que las horas importaban, que cada minuto era un ladrillo que sellaba una salida posible, pero me contuve. Las madres no tenemos respaldo para perder el control, solo tenemos el deber de insistir. En casa, la espera era una tortura de segundos interminables. El silencio me obligaba a repasar cada gesto de Hugo días antes. Recordé una conversación corta que tuvimos 2 noches antes de la fiesta. Él me preguntó si confiaba en todos los amigos de su grupo. Lo hizo con naturalidad, pero ahora, repasándolo, esa frase tenía bordes. Me dijo que había gente nueva apareciendo en los encuentros, que uno de ellos parecía más viejo que los demás. En aquel momento pensé que exageraba. Ahora, entendía que tal vez intentaba avisarme sin alarmarme. Busqué a Julián otra vez. Esta vez no quería audios, quería mirarlo a los ojos. Cuando llegué a su casa, su madre me dejó pasar sin preguntar nada. Julián estaba sentado en la punta del sofá, moviendo las manos con inquietud juvenil. Le pedí que me contara todo, desde el minuto 1 hasta el último recuerdo de Hugo. Titubeó al principio, como si estuviera evaluando qué parte no quería admitir. Finalmente, soltó una frase que me heló. Dijo que antes de la fiesta Hugo había recibido un mensaje de un número desconocido, algo que parecía molestarlo. Julián no supo decir más, solo que Hugo guardó el celular en el bolsillo con un gesto tenso. Le pedí ver el chat grupal de Les. Entre los memes y los videos sin sentido, había una captura enviada por uno de los chicos, un mensaje de Hugo, unas horas antes de desaparecer, diciendo: voy a hablar con él un momento, no tardo. Nadie había preguntado quién era él. Nadie había considerado que ese detalle era una alerta temprana. Les pregunté si sabían a quién se refería. Los chicos se miraron entre ellos, incómodos, culpables. Finalmente, uno admitió que había visto a Hugo conversando con un joven que no era del grupo, alto, chaqueta oscura, gestos firmes. Y sí, tenía un símbolo metálico en la manga. De regreso al coche, intenté mantener la respiración estable.
Cada detalle se alineaba como piezas de un rompecabezas que no quería formar la imagen final. Hugo se había alejado de la fiesta acompañado de alguien. Pero, ¿por qué? ¿Qué pudo haberlo obligado a seguir a un desconocido? En lugar de respuestas, apenas tenía más preguntas y un peso cada vez más agudo en el pecho. Decidí volver al salón, esta vez por la noche, para ver la zona tal como estaba durante la fiesta. La salida lateral estaba mal iluminada, casi escondida entre dos columnas. Al observarla con más atención, noté marcas de pisadas en la tierra húmeda, como si varias personas hubieran pasado por allí en poco tiempo. Me acerqué hasta quedar justo frente a la puerta metálica, fría y silenciosa. La empujé con suavidad y se movió, como si hubiera sido usada recientemente. Me quedé allí, sola, con la sensación precisa de que Hugo había cruzado ese umbral sin querer hacerlo, y de que alguien lo había estado esperando en la sombra exacta donde la luz nunca llegaba. La puerta metálica de la salida lateral se cerró a mis espaldas con un golpe seco que resonó más fuerte de lo que esperaba. El aire allí fuera era más frío, cargado de humedad y olor a vegetación pisoteada. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de imaginar a Hugo cruzando ese mismo umbral horas antes. ¿Venía solo, o alguien lo empujaba con palabras, con miedo, con una presión que jamás mencionó en casa? Di un paso adelante, luego otro, como si mis pies estuvieran siguiendo un rastro que ya no existía, pero que aún podía sentirse en el ambiente. A la izquierda había un pasillo estrecho que bordeaba el edificio, iluminado solo por una lámpara defectuosa que parpadeaba sin ritmo. Avancé por ese pasillo con una mezcla de rabia y terror. El suelo era irregular, con marcas de arrastre y pequeñas huellas que se superponían entre sí. Me agaché para observarlas mejor. Algunas eran de tenis juveniles, otras de calzado adulto. Nada concluyente, pero suficiente para confirmar que ese rincón del edificio no había estado vacío durante la noche. En la pared encontré algo aún más inquietante, un raspón horizontal, como si alguien hubiese apoyado la espalda o hubiera sido empujado bruscamente. Pasé los dedos por la marca, sintiendo el cemento áspero y frío. No eran señales claras, pero cada pequeño detalle alimentaba la idea de que Hugo había tenido un último momento de resistencia allí. Al girar la esquina, una puerta de servicio que conectaba con el área administrativa del club estaba entreabierta. Me acerqué con cautela, empujándola con la palma. Del otro lado había un corredor aún más estrecho, sin ventanas, iluminado solo por una luz de emergencia verde que proyectaba sombras inquietantes. Entré porque no podía no hacerlo. Cada rincón oscuro parecía un fragmento de la última noche de Hugo. Caminé despacio, escuchando mis propios pasos resonar contra las paredes. A mitad del pasillo encontré un vaso descartable caído, todavía húmedo por dentro, como si no llevara mucho tiempo allí. Y más adelante, una pulsera de fiesta rota. La recogí con cuidado. Era una de aquellas pulseras simples que se daban en la entrada para controlar la cantidad de gente. Hugo llevaba una idéntica en la foto. La mía, ahora entre mis dedos, estaba rasgada por la mitad, no cortada con tijera, sino arrancada. Ese detalle me golpeó fuerte. Para romper una pulsera así, hacía falta fuerza y urgencia. No pude evitar pensar en un forcejeo, en un gesto desesperado, en una mano contraria obligando a arrancarla. No tenía pruebas, pero mi instinto gritaba. Guardé la pulsera en mi bolsillo como se guarda algo sagrado. El pasillo desembocaba en la parte trasera del club, donde había un pequeño patio de carga. Era un espacio silencioso, con olor a caixas moladas. Allí encontré al guardia nocturno. Era un hombre de unos 50 años, que me observó con cierta desconfianza. Le expliqué quién era, qué buscaba y por qué estaba allí. Su mirada cambió, se frotó el mentón, pensativo. Me dijo que había estado de turno esa noche y que, cerca de la medianoche, vio movimiento por la salida lateral. Gente que no salió por la puerta principal, dijo. Cuando le pedí detalles,
mencionó algo que me encendió una alarma inmediata. Vio a un joven arrastrado de brazo por otro, directo hacia el callejón que daba a la calle secundaria. Le pedí que describiera al hombre que llevaba al joven. Hizo un esfuerzo por recordar. Dijo que era alto, delgado, llevaba una chaqueta oscura, y sí, tenía algo en la manga que brillaba al pasar bajo una luz. Ese símbolo otra vez. El guardia me confirmó que intentó acercarse, pero que otro hombre, más corpulento, lo detuvo, diciendo que solo estaban resolviendo un problema entre amigos. Sus palabras exactas, un problema entre amigos. Esa frase me llenó de una rabia que me nubló la visión por un instante. Me quedé en silencio, respirando hondo, dándole tiempo al guardia para recordar algo más, y entonces añadió un detalle crucial. Después de ese intercambio, escuchó un ruido fuerte, como una puerta cerrándose o una batea golpeando contra metal. No vio hacia dónde fueron exactamente, pero estaba seguro de que no usaron la calle principal. Volvieron al callejón, un lugar estrecho, sin cámaras, sin iluminación directa, un lugar perfecto para apagar una conversación sin testigos. Corrí hacia la salida secundaria que daba a la calle. Era un Porto Baixo, con pintura descascada. Al abrirlo, la rúa estaba vacía. Más había marcas de pneu recentes, no CH o húmido, como si un carro tivese arrancado dali minutos antes, ou horas, na noite da festa. A mente imagino Hugo naquela rúa, tal vez diciendo no quiero ir, tal vez apenas tentando entender por qué lo estaban obligando a seguir. Me quedé allí, con más meos tremendo. ENQANTO asimilaba a única certeza que JNO podía ignorar. Hugo no salió solo, y quienes lo acompañaron no querían ser vistos. Volví a casa con la pulsera rota en el bolsillo y la imagen del guardia repitiendo aquella frase absurda. Solo estaban resolviendo un problema entre amigos. No había nada amistoso en lo que me describió, y mientras más avanzaba el día, más claro se hacía que a Hugo lo habían hecho salir por la puerta equivocada. Me encerré en mi cuarto, bajé las persianas y extendí sobre la cama todo lo que tenía: capturas de pantalla, anotaciones, la foto ampliada, los mensajes del grupo y aquel video borroso donde aparecía la chaqueta con el símbolo metálico. Era poco, pero suficiente para formar una línea de tiempo posible. Hugo no se alejó, Hugo fue guiado. Decidí revisar nuevamente todas las grabaciones que los chicos habían enviado en el grupo. Muchos videos eran parecidos, grabados sin pensar, movidos por la música y el caos de la fiesta, pero uno que ya había descartado por estar mal enfocado, me hizo detener el dedo en la pantalla. El video mostraba la pista desde el punto más alejado, con sombras y luces rápidas, pero por un instante fugaz, como un error del destino, aparecía Hugo pasando detrás de los bailarines y girando la cabeza hacia la salida lateral. No parecía perdido, parecía que escuchaba a alguien que lo estaba esperando. Amplié el video fotograma por fotograma. Fue una tortura. Cada movimiento borrado me obligaba a adivinar. Cuando Hugo voltó a mirar para frente, algo pasó detrás de él, una sombra más alta, apurada, que se desplazó en dirección a la misma salida. Intenté congelar el momento exacto en que la sombra se cruzaba con la luz, y allí ocurrió. Por un segundo, apenas un segundo, el reflejo metálico apareció en la manga, un destello claro, definido, el símbolo otra vez. Ya no era coincidencia, era un rastro. Respiré hondo. Sabía que la policía no movería un dedo solo con eso. Necesitaba algo más concreto, así que tomé una decisión que no pensé que tomaría jamás. Volví a escribirle a la chica que me había hablado en el salón. Le pedí que me dijera lo que había callado. Tardó unos minutos en responder, como si estuviera evaluando si se metía en un problema. Finalmente, aceptó encontrarme en la plaza frente al club. Cuando llegó, estaba nerviosa, mirando hacia todos lados. Me dijo que había omitido algo porque no quería involucrarse. Vio a Hugo discutir con el chico de la chaqueta oscura. No fue una discusión larga,
pero sí intensa. Hugo parecía decir déjame en paz. El otro no se movió. Mi estómago se cerró. Le pedí que describiera al muchacho. Ella dijo que tenía unos 20 años, tal vez más. No era del grupo, nadie lo conocía. Dijo que varios chicos comentaron que él y sus amigos habían llegado juntos, sin haber sido invitados, como si hubieran aprovechado que las puertas estaban abiertas durante un cambio de turno. Todo coincidía, gente que entra sin registro, gente que nadie puede nombrar después, siluetas que se borran en la multitud. La chica respiró fundo antes de contar lo último. Dijo que Hugo se apartó de la pista, apurado. Después de esa discusión, caminó hacia la salida lateral mirando repetidamente hacia atrás, como si aquel tipo lo estuviera siguiendo. QANDO el apercebeo. Ambos hatinam sumido. Me agradeció por escucharla y se fue caminando rápido, como si temiera que alguien la hubiera visto hablar conmigo. Yo, en cambio, me quedé allí, temblando, con la sensación de que el camino que Hugo recorrió aquella noche estaba cada vez más claro, y más oscuro al mismo tiempo. Volví a O Club una última vez antes del atardecer. Necesitaba entender dónde terminaba la ruta de esa salida lateral. El callejón que daba a la calle secundaria era estrecho y mal iluminado. Caminé despacio, imaginando la escena. Hugo adelante, aquel hombre detrás. Una discusión corta, intensa, quizás una amenaza, quizás un empujón. Cuando llegué al final del callejón, vi algo que no esperaba, una cámara de seguridad de un comercio vecino, apuntando justo hacia la calle donde las marcas de neumáticos se habían marcado en la noche húmeda de la fiesta. Durante segundos no respiré. Corrí hacia la tienda. Explicarle la situación al dueño fue una mezcla de súplica y urgencia. Él dudó al principio, pero finalmente aceptó revisar la grabación. Pasamos más de 20 minutos avanzando, retrocediendo, limpiando cuadros. Hasta que ocurrió. Allí estaba, Hugo saliendo del callejón, caminando rápido, volando por cima do hombro. Detrás de él, claramente, o joven de la chaqueta oscura. Más atrás, el hombre corpulento que había detenido al guardia. No había sonido, pero la imagen era suficiente para quebrar cualquier duda. Mi hijo no salió voluntariamente, alguien lo estaba llevando, y la grabación, esa que no debía existir, se convirtió en la primera prueba real de que Hugo no se había perdido. Lo habían tomado. Cuando sexta la grabación completa, con Hugo avanzando rápido y esos dos hombres siguiéndolo de cerca, comprendí que la historia que yo estaba viviendo ya no era la de una madre angustiada intentando armar un rompecabezas, era la evidencia concreta de un hecho que muchos preferían ignorar. Me quedé mirando la pantalla en silencio, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía. No era miedo, ni desesperación, era determinación pura. Aquel video, ese minuto exacto, marcaba el inicio de una búsqueda que no pensaba abandonar, sin importar quién estuviera involucrado o cuántas puertas se cerraran. Salí de la tienda con el corazón golpeando fuerte, pero con una claridad que no había tenido desde que Hugo desapareció. Llamé a la policía, envié la grabación, insistí hasta ser escuchada. Esta vez, las excusas se desmoronaron. Esta vez hubo silencio del otro lado de la línea. Un silencio que confirmaba lo que yo ya intuía. Alguien había movido hilos esa noche. Alguien que nunca imaginó que una cámara olvidada podría haber registrado su sombra. Y aquí termina esta parte de la historia, pero no mi búsqueda, porque mientras exista una sola pista, una sola imagen, una sola posibilidad, seguiré el rastro de mi hijo hasta encontrarlo.